Un día llegué a la oficina para descubrir que mi hermano había vendido el negocio familiar sin consultarme. Habíamos sido socios durante años, pero él vendió todo en secreto para financiar su propio sueño. Fue una mañana de jueves cuando todo cambió. El negocio familiar, el que había estado en nuestra sangre durante generaciones, de repente ya no nos pertenecía. Entré en la oficina, como lo había hecho cientos de veces antes, esperando un día de gestión de clientes y supervisión de las operaciones diarias. Pero cuando crucé la puerta, el lugar se sentía extraño. El habitual zumbido de actividad, el tintineo de tazas de café y las risas de los empleados charlando durante su descanso, todo había desaparecido. La oficina estaba extrañamente silenciosa, con solo unas pocas personas deambulando, intercambiando miradas incómodas. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunté, mi voz sonando más fuerte de lo que debía en el silencio de la habitación. Una de las gerentes senior, Linda, levantó la vista de su escritorio. Su expresión era tensa, sus ojos evitaban los míos mientras dudaba antes de responder. ¿No lo has oído?, fruncí el ceño. ¿Oído qué? Linda empujó un expediente hacia mí. Su mano temblaba ligeramente y supe de inmediato que algo no estaba bien. El expediente estaba lleno de papeles legales, contratos, formularios y algo más que me hizo hundir el estómago al ver la palabra venta escrita en la parte superior del primer documento. Mi corazón se detuvo. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, sentándome en la silla frente a Linda, ya teniendo la respuesta. ¿Qué está pasando? Linda respiró hondo, mirándome con lástima. Lo siento, pero tu hermano vendió el negocio. Lo vendió la semana pasada. El acuerdo se cerró esta mañana. Parpadeé, tratando de procesar las palabras. No tenía sentido. Mi hermano, Jacob, siempre había estado involucrado en el negocio, pero se suponía que él sería el siguiente en la línea, junto a mí. Siempre habíamos hablado de tomar el control y hacer crecer la empresa juntos, tal como lo había hecho nuestro padre con nosotros. Esto no era parte del plan. Esto no era como debían ir las cosas. Me levanté, sosteniendo el expediente, sintiendo que mis piernas se volvían débiles. No, esto no está bien. No entiendo. ¿Por qué lo haría él? ¿Por qué lo haría? Linda me miró, sus ojos llenos de simpatía. No lo sé, pero ya está hecho. Los contratos están firmados y la venta es definitiva. Un poco de contexto sobre la empresa. Nuestra familia había construido esta empresa desde cero y se había convertido en un pilar de nuestra comunidad. Mi padre la fundó a principios de los años 80. Y después de su fallecimiento, Jacob y yo fuimos los herederos naturales, dirigiendo las operaciones juntos. Siempre me vi a mí misma como la persona que mantenía todo funcionando, la mano firme que nos guiaba a través de cada desafío, mientras que Jacob siempre había sido el soñador, el que tenía grandes ideas de expansión y cambio. Nunca cuestioné sus ambiciones. Era mi hermano, y compartíamos la misma visión para el futuro, ¿verdad? Pero últimamente, Jacob parecía más distante. Se había vuelto más absorbido por sus propios planes, tomando decisiones sin consultarme, prometiendo encargarse de ello mientras yo estaba ocupada con el trabajo diario. Había estado hablando mucho de querer empezar algo por su cuenta, algo más grande que lo que teníamos. No le presté mucha atención, pensando que era solo otra de sus ideas pasajeras. Jacob siempre fue el tipo que perseguía grandes sueños, pero eso no significaba que abandonara el negocio familiar, ¿verdad? Al parecer, me equivoqué. Salí de la oficina y me dirigí directamente al lugar de Jacob. Mi mente corría a 1000 por hora con preguntas. ¿Cómo pudo hacer esto sin decirme nada? ¿Qué pasaba con todos los años que habíamos pasado construyendo esta empresa juntos? ¿Era todo solo un escalón para que él persiguiera algo más? Y lo más importante, ¿por qué? Cuando llegué, Jacob estaba en la sala de estar, caminando de un lado a otro con su teléfono en la mano. Levantó la vista cuando entré, su rostro mostrando una mezcla de culpabilidad y aprensión. «Hola», dijo, su voz cautelosa, como si se estuviera preparando para una discusión. «¿Hola?», repetí, mi voz elevándose. «¿Qué demonios está pasando, Jacob? Vendiste el negocio. Vendiste nuestro negocio sin ni siquiera decírmelo», suspiró, pasando una mano por su cabello. «Sé que estás enojada, pero no era como si intentara joderte. Tenía que hacerlo. No lo entenderías, pero tenía que hacerlo». Pude sentir el calor en mi pecho creciendo. ¿Tenías que hacerlo? Lo vendiste, Jacob. El legado de nuestra familia. ¿Entiendes siquiera lo que eso significa? ¿Entiendes cuán grande va a ser el impacto en todo? Todo por lo que hemos trabajado. Lo hice por el futuro, dijo, su voz poniéndose defensiva. Tenía que venderlo. He estado aferrándome a un sueño durante años y necesitaba el dinero para financiarlo. Este negocio no iba a ningún lado y no iba a esperar para siempre. Tenía que tomar la oportunidad. Lo miré fijamente, incapaz de comprender lo que estaba diciendo. ¿Lo vendiste para financiar tu sueño? ¿Qué? ¿Para irte y empezar algo nuevo? ¿Ni siquiera pensaste en hablar conmigo antes? Hemos sido socios en esto durante años, Jacob. Sus ojos se endurecieron, una chispa de frustración cruzando su rostro. No quería arrastrarte a esto. Sabía que no lo entenderías. Siempre has sido el responsable. Siempre has estado tan centrada en mantener las cosas como estaban. Necesitaba tomar control de mi vida, y el negocio no me iba a llevar a donde quería ir. Mi pecho se apretó. ¿Entonces qué? ¿Decidiste venderlo todo sin considerar lo que yo quería?
sin considerar lo que papá habría querido? La expresión de Jacob vaciló por un momento. Miró hacia otro lado, su voz suavizándose. Lo siento, debería haberte hablado, pero pensé que solo tratarías de convencerme de que no lo hiciera. Pensé que solo me detendrías. Negué con la cabeza. Estás equivocado. Te habría ayudado, pero no de esta manera, no traicionando todo lo que hemos construido. Me quedé allí, el peso de lo que había sucedido hundiéndose en mí. Mi hermano, la persona en la que más confiaba en este mundo, acababa de vender todo lo que habíamos trabajado, todo por un sueño que ni siquiera me involucraba. La ira quemaba intensamente en mis venas, pero por debajo de eso, había un dolor más profundo. Me había dejado sorprendida por la única persona que debía ser mi socia, mi aliada. No puedo ayudarte, Jacob, dije finalmente, mi voz firme pero llena de arrepentimiento. No de esta manera. Deberías haber hablado conmigo. Deberías haber confiado en mí. El rostro de Jacob cayó, y por primera vez vi una grieta en su fachada confiada y temeraria. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. No quería hacerte daño, murmuró, casi inaudible. Bueno, lo hiciste, respondí, saliendo de su apartamento, mi corazón pesado con la realización de que todo lo que creía saber sobre mi hermano acababa de ser destrozado. Actualización 1. Las semanas siguientes fueron un borrón de ira, confusión y dolorosa realización. No sabía cómo procesar lo que Jacob había hecho. No se trataba solo del negocio, sino de cómo había manejado todo, el secreto, las mentiras, el total desprecio por los años que habíamos pasado construyéndolo juntos. Pasé noches sin dormir, repasando nuestras conversaciones, preguntándome si había perdido alguna señal, algún indicio de que él no era la persona que pensaba que era. Pero no importaba cuántas veces lo pensara, la conclusión siempre era la misma. Jacob había tomado una decisión, y no me incluyó en ella. Vendió el negocio, robó el legado de nuestra familia y se alejó con nada más que la esperanza de que su sueño despegara. Lo peor, no podía ni entender por qué. Él siempre había sido el soñador, el que tenía las grandes ideas. Pero esto no era solo perseguir un sueño. Esto era abandonar todo lo que habíamos trabajado, todo lo que papá había trabajado. No se suponía que fuéramos una empresa sin nombre. Este negocio había sido parte de nuestra familia durante generaciones, y Jacob lo trató como si fuera desechable. No soportaba estar cerca de él, no al principio. Cada vez que lo miraba, veía al hermano que había tomado sus decisiones sin considerar las consecuencias. Había ignorado todo lo que habíamos construido, en favor de algo que ni siquiera tenía garantizado el éxito. Pero a pesar de todo, había una pequeña parte de mí que quería creer que esto podría arreglarse. Que de alguna manera podríamos encontrar una forma de reconstruir, de reclamar lo que nos habían quitado. Que tal vez, si le daba la oportunidad de explicarse completamente, podría perdonarlo. Tal vez podría entender por qué lo hizo. Pero en lo más profundo, sabía que no solo se trataba del negocio. Me había traicionado de una forma que cortaba más profundo que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Una cosa era no estar de acuerdo sobre una visión o tomar diferentes caminos. Era otra muy distinta tomar una decisión sin siquiera consultarme. Y lo más duro era que él me conocía mejor que nadie. Sabía cuánto significaba el negocio para mí, cuánto significaba para nuestros padres. Y sin embargo lo vendió sin pensarlo dos veces. Una noche, unos días después de la confrontación, Jacob me llamó. No había sabido de él desde nuestra discusión y honestamente había esperado que se quedara así. Pero la llamada llegó y respondí con desgana. «Necesito hablar contigo», dijo Jacob, su voz llena de una desesperación tranquila que no había escuchado antes en él. «¿Podemos vernos?» No quería hacerlo, no realmente. Pero algo en la forma en que lo dijo me hizo acceder. Tal vez, en el fondo de mi mente, pensé que podría haber una oportunidad de arreglar las cosas. Tal vez, si escuchaba su versión de la historia, podría entender. Tal vez, finalmente, obtendría las respuestas que necesitaba para seguir adelante. Nos encontramos en una cafetería, un terreno neutral donde no tenía que enfrentarme a él en el lugar que una vez había sido el trabajo de nuestra vida compartida. Jacob ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón, con la vista hacia abajo, sin mirarme. Se veía como alguien que acababa de perderlo todo. «No sé por dónde empezar», dijo, su voz suave, como si estuviera tratando de medir cómo respondería yo. «Yo tampoco», respondí, recostándome en la mesa. «Vendiste el negocio, Jacob, sin decírmelo, sin discutirlo conmigo. ¿Cómo diablos se supone que lo entienda?» Jacob se movió incómodo, y por primera vez lo vi luchar con algo real. Culpa. No sabía cómo decírtelo, sabía que estarías furiosa. Pensé que tratarías de convencerme de no hacerlo. Ya no podía seguir pretendiendo que el negocio era lo único que importaba. Lo miré fijamente, incredulidad escrita en mi rostro. «¿Entonces pensaste que simplemente venderlo sin siquiera hablar conmigo sería la mejor opción?» «Pensé que podría arreglarlo por mi cuenta», murmuró. «Quería empezar algo nuevo. Necesitaba la libertad. Me sentía atrapado, hermano. Tú eres tan bueno en todo esto. Siempre sentí que solo estaba siguiéndote. Sentí las palabras cortarme como un cuchillo. ¿Te sentías atrapado? Tenías todo, Jacob. Tenías el negocio, un futuro que ya estaba trazado. Y en vez de trabajar conmigo, fuiste y lo vendiste para financiar tu sueño. ¿Cómo se supone que eso tenga sentido?»
Miró hacia abajo, su voz bajando. Lo siento. Sé que metí la pata. Debí haberte hablado, debí haberte incluido, pero no sabía cómo manejarlo. Pensé que pensarías que era débil. Pensé que intentarías mantenerme en esta caja, pero no quiero eso. Necesito hacer algo para mí. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Esto no solo se trataba de ti, Jacob. Esto se trataba de nuestro futuro, el legado de nuestra familia, y ahora está perdido. No puedes simplemente venderlo y alejarte, esperando que todo esté bien. Finalmente me miró a los ojos, su mirada llena de arrepentimiento. Lo sé. He sido egoísta, pero no sabía cómo hacerlo de otra manera. Necesito ayuda, hermano. Mi nuevo proyecto está fracasando. Todo se está derrumbando y te necesito. Necesito tu ayuda para arreglar esto. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya había sacrificado tanto. Ya había renunciado al futuro de esta familia para apoyarlo. ¿Y ahora quería que lo arreglara yo? ¿Después de todo el daño que había causado? No voy a arreglar esto por ti, Jacob, dije, mi voz firme, cada gramo de ira y dolor atravesando mis palabras. Tomaste tu decisión, ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Actualización 2. La conversación con Jacob no salió como esperaba. Después de toda la ira, la traición, la sensación de que todo lo que conocía y en lo que confiaba había sido arrancado de mí, esperaba que él se pusiera a la defensiva. Me había preparado para una discusión, preparado para escuchar todas las excusas, las justificaciones de por qué vendió el negocio, por qué no pensó en hablar conmigo. Pero en su lugar, lo que recibí fue un hermano que parecía tan perdido como yo. Un hombre que a su manera estaba desesperado. Después de nuestro encuentro, conduje a casa en silencio. Las palabras de Jacob, necesito tu ayuda, seguían resonando en mi mente. ¿Podría ayudarlo? ¿Realmente podría ayudar a la persona que había destrozado todo lo que había trabajado por construir? La verdad era que no lo sabía. La idea de ayudarlo significaba admitir que me había equivocado todo el tiempo, que tal vez su sueño valía más que todo lo que habíamos construido durante años. Y sin embargo, otra parte de mí sentía que tal vez esta era la última prueba. La última oportunidad de hacer las cosas bien entre nosotros, de salvar lo que quedaba de nuestra relación. Esa noche no pude dormir. Mi mente corría entre la ira y la confusión, la culpa y la frustración. No podía creer que siquiera estuviera considerando ayudarlo. Tenía todo el derecho de irme y dejar que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Pero el hermano con el que crecí, el que había sido mi compañero en todo, estaba frente a mí, pidiendo ayuda. Y no estaba segura de poder simplemente dejarlo hundirse o nadar por su cuenta. Pasé los días siguientes evitándolo. No podía enfrentarme a él tan pronto, no después de todo lo que había sucedido. En su lugar, me concentré en lo único que podía controlar, la disolución del negocio familiar. Me puse en contacto con algunos de los empleados leales que habían estado con nosotros durante años, tratando de averiguar qué les deparaba el futuro ahora que la empresa había sido vendida. La idea de ver todo lo que mi padre había construido desmoronarse me revolvía el estómago. Cuanto más pensaba en ello, más enojada me volvía. Había sacrificado tanto para mantener el negocio en marcha. Había puesto mis propios sueños en espera por el legado, y Jacob lo había tirado todo por la borda por su egoísmo. Me había robado mi futuro, y ahora quería que arreglara el desastre que había hecho. Pero aún quedaba una parte de mí, la parte que recordaba al hermano que conocí, al que me había ayudado en todo, que no podía simplemente darle la espalda. Me encontré enviándole un mensaje después de unos días, pidiendo si podíamos vernos otra vez. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si había alguna forma de seguir adelante, alguna esperanza de redención para los dos. Actualización 3. Nos vimos de nuevo, esta vez en un pequeño y tranquilo restaurante, lejos de los lugares que nos eran familiares a los dos. Jacob se veía cansado, más viejo de lo que recordaba. Se sentó frente a mí, con los hombros caídos, su rostro marcado con el tipo de arrepentimiento que no estaba segura de que fuera suficiente para arreglar todo lo que había hecho. Sé que no me lo merezco, empezó, su voz suave, pero necesito explicar. Quiero explicar todo. Asentí, aunque no pude evitar que la amargura se filtrara en mi expresión. No me debes una explicación, Jacob. Me debes más que eso. Me debes el negocio, el legado de nuestra familia. Me debes la confianza que destrozaste por completo. Lo sé, no puedo deshacer lo que hice, dijo, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez desde que nos sentamos. Pero quiero arreglarlo. He perdido todo. Mi sueño, el negocio, todo se está desmoronando. Y ahora me doy cuenta de que no puedo hacer esto solo. Eres el único que puede ayudarme. Sentí que mi presión arterial subía. La audacia de pedir que lo ayudara a arreglar lo que él había destruido, a poner mis esfuerzos de vuelta en un proyecto en el que no tenía ningún interés. ¿Cómo podía pedirme eso? Después de todo lo que había hecho. ¿Por qué debería ayudarte, Jacob? Dije, tratando de mantener la voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Vendiste el negocio, el legado de nuestra familia, a mis espaldas. Ni siquiera consideraste lo que eso haría a los demás. ¿Crees que puedo olvidar todo eso solo porque ahora no te está saliendo bien? Lo arruinaste todo. Todo. Lo sé, dijo,
su voz llena de desesperación que nunca antes había visto en él. Pero estaba tan centrado en mi sueño que no pensé en nadie más. No pensé en lo que estaba perdiendo. Solo quería algo para mí. Pensé que si pudiera construir algo por mi cuenta, algo que me hiciera sentir libre, entonces valdría la pena. Pero ahora veo lo equivocado que estaba. Perdí lo único que importaba, el negocio familiar, y con él mi relación contigo. Necesito tu ayuda para arreglar esto. Lo miré al hombre que había sido mi hermano durante toda mi vida. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi algo más. Culpa, sí, pero también un profundo arrepentimiento. Era el tipo de arrepentimiento que solo viene de darse cuenta de que has quemado todos los puentes detrás de ti, de que has tomado una decisión tan grande e irreversible que no hay vuelta atrás. Me quedé allí en silencio durante un largo rato, sopesando sus palabras frente a la traición. En ese momento me di cuenta de que el sueño de Jacob no solo se trataba del negocio, no solo se trataba del futuro que estaba persiguiendo, se trataba de él intentando encontrarse a sí mismo, intentando escapar de la sombra del negocio familiar. Y en algún momento había perdido de vista el hecho de que éramos un equipo. No sé si puedo perdonarte, Jacob, dije finalmente, mi voz quebrándose. Lo que hiciste dolió, destruyó todo, pero no me voy a sentar aquí y pretender que no me importa. Eres mi hermano y siempre te he respaldado, así que te ayudaré a reconstruir esto, si estás dispuesto a trabajar en ello, si estás dispuesto a hacerlo bien. Sus ojos se agrandaron, y por primera vez desde que comenzamos a hablar, vi un destello de esperanza en su expresión. ¿De verdad?, preguntó, su voz llena de incredulidad. ¿Me ayudarás? Te ayudaré, dije, levantándome y estrechando su mano. Pero esta es tu última oportunidad. No más atajos, no más recortes. Si quieres reconstruirlo, lo hacemos bien, juntos. Al salir del restaurante, sentí una extraña sensación de alivio. No iba a ser fácil, y no sabía si podríamos arreglar todo. Pero sabía una cosa, finalmente estaba haciendo lo que necesitaba hacer por mí misma y por nuestro futuro. La traición seguía fresca, pero tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir nuestra relación. Juntos. Los días después de nuestra conversación fueron como una bocanada de aire fresco. Todavía había tensión en el aire, claro. La relación no se sanó mágicamente de la noche a la mañana, pero Jacob comenzó a mostrar señales de que estaba comprometido a dar vuelta a la situación. Estaba trabajando más que nunca en su nuevo proyecto, y comenzó a ponerse en contacto con las personas que había dejado atrás cuando tomó la decisión de vender el negocio familiar. No era perfecto, pero por primera vez en meses sentí que estábamos en la misma página. Nos sentamos juntos de nuevo. Esta vez, en la oficina que una vez compartimos, rodeados por los restos del negocio que solíamos dirigir. Se sentía extraño estar allí sin la empresa, sin el legado de nuestro padre sobre nosotros, pero me di cuenta de que tal vez esto era el comienzo de algo nuevo, algo que podría funcionar para los dos. Voy a necesitar tu ayuda con los inversores, dijo Jacob, mirándome a través del escritorio. Eres la única en la que puedo confiar. Esta es mi última oportunidad. No quiero fracasar otra vez. Asentí. Ya no se trataba solo del negocio. Ya no se trataba ni siquiera del dinero o el futuro. Se trataba de reconstruir la confianza que una vez tuvimos. Y eso era lo más difícil. Hagámoslo funcionar, Jacob, dije, mi voz firme. Pero esta vez lo hacemos bien. Actualización 4. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, negociaciones y noches en vela. Jacob y yo trabajamos codo a codo, tratando de salvar lo que él había vendido sin pensar. Cuanto más trabajábamos juntos, más me daba cuenta de cuán lejos había llegado el daño. Él había quemado tantos puentes en su intento de seguir su sueño, y ahora nos tocaba a nosotros reconstruirlo desde cero. Pero cuanto más ayudaba, más me daba cuenta de que esto no se trataba solo del negocio. Se trataba de nosotros, de sanar la grieta entre nosotros que se había hecho tan profunda durante los últimos meses. Pasamos horas revisando viejos planes de negocios, reuniéndonos con inversores y tratando de encontrar una forma de hacer viable su nuevo proyecto. Cada vez que veía la mirada de desesperación en sus ojos, sabía que él no había comprendido completamente cuánto sus decisiones habían herido, no solo al negocio, sino a mí. Aún así, él estaba intentando, estaba trabajando más que nunca, y aunque me frustraba verlo luchar, una parte de mí lo respetaba por eso. Finalmente estaba asumiendo sus errores, tratando de hacer lo correcto. Lo más difícil para mí era ver a Jacob luchar con su propia culpa. Había estado tan seguro de su sueño cuando vendió el negocio, pero ahora, con todo desmoronándose a su alrededor, pude ver que ya no estaba tan seguro. Ya no era el hermano ambicioso y confiado que conocía. Era humilde, derrotado incluso. La realización de que su sueño había costado todo lo que habíamos construido le pesaba mucho. Hubo momentos en los que quise rendirme, cuando quise decirle que no valía la pena, que sería mejor que siguiéramos caminos separados, pero cada vez que lo veía dar otro paso hacia adelante, intentando corregir sus errores, no podía irme. No aún. Me encontré pensando en lo que había sucedido, cómo Jacob había vendido el negocio, cómo había destruido todo lo que habíamos trabajado. Pero poco a poco, a lo largo de las semanas, comencé a entender algo que al principio me había eludido. Jacob no solo estaba persiguiendo un sueño, estaba huyendo de algo.
algo en lo que se sentía atrapado, algo que no podía explicarme. El negocio familiar lo había sofocado y había hecho un intento desesperado de forjar su propia identidad, separada de todo lo que habíamos construido juntos. Una noche, después de un largo día de reuniones, Jacob y yo nos sentamos en la oficina, los últimos restos del negocio familiar aún presentes en forma de viejos papeles y equipos obsoletos. El silencio entre nosotros estaba cómodo por una vez. No necesitábamos palabras. Finalmente Jacob rompió el silencio. No sé si alguna vez podré arreglar esto. No sé si alguna vez me sentiré bien con lo que hice. Lo miré, el peso de las últimas semanas flotando en el aire entre nosotros. La ira que me había consumido durante tanto tiempo se había suavizado, reemplazada por algo más, entendimiento. Has estado huyendo de esto, de nosotros, durante tanto tiempo, dije en voz baja. Tal vez necesitabas encontrar tu propio camino, pero no tenías que hacerlo destruyendo todo lo que teníamos. Jacob asintió, con los ojos mirando hacia abajo. No sé, ojalá pudiera volver atrás y hacerlo diferente. No puedes, dije, mi voz calmada pero firme, pero lo que puedes hacer es reconstruirlo, juntos. Nos quedamos en silencio de nuevo, pero esta vez no había ira. No había traición, solo el suave zumbido de dos personas que habían pasado por el infierno y estaban empezando a reconstruir algo que se había perdido. No fue un camino fácil, pero avanzamos. Poco a poco. El negocio no volvió de la noche a la mañana. No solucionamos mágicamente todos los problemas, pero lo hicimos paso a paso. Empezamos a trabajar en su nuevo proyecto, esta vez con más transparencia, más honestidad. Ya no lo ayudaba solo por obligación. Lo ayudaba porque al final seguía siendo mi hermano, y el pasado no podía ser reescrito, pero el futuro podía ser moldeado. Me llevó tiempo perdonarlo completamente, pero aprendí que el perdón no se trata de olvidar, se trata de aceptar lo que sucedió, entender las razones detrás de ello y elegir seguir adelante. No se trataba de borrar el pasado, sino de aprender de él. Finalmente lanzamos un nuevo proyecto, y aunque no fue tan grande como esperábamos, fue un comienzo. Estábamos avanzando y por primera vez en mucho tiempo, Jacob estaba haciendo algo por su cuenta que no parecía una fuga. Ya no era solo su sueño, era algo que estábamos construyendo, lentamente, juntos. Meses después de que todo se calmara, estábamos afuera de la nueva oficina, el edificio que tanto habíamos trabajado para asegurar. El sol se estaba poniendo, arrojando un resplandor cálido sobre el horizonte. Jacob se volvió hacia mí, su rostro lleno de una mezcla de agotamiento y orgullo. «Lo logramos», dijo. Su voz un poco temblorosa, pero fuerte. «Sí», respondí, asintiendo. «Lo logramos». Y por primera vez en meses sentí que estábamos en el mismo camino nuevamente. No como socios comerciales, no como los hermanos perfectos que una vez fuimos, sino como dos personas que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro después de que todo se desmoronara. El camino por delante seguía siendo incierto, pero lo estábamos caminando juntos. Y eso era suficiente.